Bien, muchachos, ya que nosotros hemos visto toda la teoría anterior y hemos pasado ya por lo que son los números primos y números compuestos, también hemos pasado por los múltiplos y divisores, entonces ahora sí podemos entrar en lo que es el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor, que son, digamos, lo fuerte de este tema en este, digamos, en este periodo escolar. Entonces, en este caso, ya que hemos visto todo lo anterior, vamos entonces con el tema de mínimo común múltiplo. Obviamente aquí en el nombre nos habla de múltiplo, y por lo cual nosotros ya debemos asociarlo con lo que ya conocemos como múltiplo. ¿Qué es un múltiplo? Pues bueno, dado un número inicial, un múltiplo del número inicial es todo aquel que se obtiene de multiplicar el número inicial por cualquier otro. Eso es lo que significa múltiplo y ya lo hemos visto anteriormente. Ahora, cuando nos dicen hallar un mínimo común múltiplo, que por cierto se denota con estas tres letras minúsculas, que son las que significan mínimo común múltiplo, son en minúscula para diferenciarlos del siguiente, que es máximo común divisor, que ese se denota con letras mayúsculas. Ahora, el mínimo común múltiplo, primero debemos saber qué es. Y como se está hablando de múltiplos, obviamente los múltiplos necesitan números iniciales. Por esa razón, la definición de mínimo común múltiplo también necesita números iniciales. Entonces, hablando de la definición de mínimo común múltiplo, decimos que dados varios números iniciales, como pueden ver, son varios números iniciales. Dados varios números iniciales, el mínimo común múltiplo es el primer valor. Aquí es valor. Permítanme corregir esta letra. Es el primer valor. Dados varios números iniciales, el mínimo común múltiplo es el primer valor que es múltiplo de todos los iniciales al mismo tiempo. De todos los iniciales al mismo tiempo. Esa es la definición de mínimo común múltiplo. Es el primer valor que es múltiplo de todos los iniciales al mismo tiempo. Es decir, que todos esos valores iniciales en algún punto van a coincidir, en algún número van a coincidir. Ese es el número que debemos hallar con el mínimo común múltiplo. Sin embargo, nosotros podríamos conseguirlo con el método anterior, que es el método que usamos allá en la parte de múltiplos y divisores. Pero intentando hallarlo así, duraríamos una eternidad en eso. Sin embargo, para eso se creó el método de mínimo común múltiplo, para poder hallar ese número que es el primer valor que es múltiplo de todos los iniciales al mismo tiempo, sin tener que hacer todo el proceso paso por paso que vimos en múltiplos y divisores. Entonces, ya sabiendo eso, nos colocan este primer ejercicio que dice hallar el mínimo común múltiplo de los siguientes números, y nos dan el 6, nos dan el 200 y nos dan el 28. Estos tres números son los números iniciales, y como pueden ver, no es un solo número inicial, son varios. Entonces, ya teniendo eso, nosotros llevamos a cabo el procedimiento que se les envió a ustedes en el material, procedimiento que ya deben tener copiado en el cuaderno antes de ver esta resolución o de resolver cualquier ejercicio de mínimo común múltiplo. A ustedes se les envió un procedimiento para mínimo común múltiplo que consta de 3 pasos. Esos 3 pasos son los que vamos a llevar a cabo para resolver este ejercicio que tenemos en esta oportunidad. Aquí dice hallar el mínimo común múltiplo de los siguientes números, que son el 6, el 200 y el
28. Entonces, para poder darle solución, nosotros simplemente vamos a realizar los pasos que ya se nos dieron en el procedimiento que usted recibió en el material. Entonces, ¿qué es lo que dice el paso 1 de ese procedimiento? Bueno, que nosotros debemos descomponer los números iniciales, todos los números iniciales, en sus factores primos. Vean la palabra que están usando allí. Vamos a descomponer todos los números iniciales en sus factores primos. Por esa razón, no se puede usar cualquier número en la descomposición. Tienen que ser números primos. Y ya nosotros sabemos que son números primos. Son todos aquellos números que admiten solamente dos divisores, que son el 1 y el propio número. Entonces, también en ese paso 1 a ustedes se les dio una lista de los posibles números primos que pueden usar para este paso 1. Esos son los que pueden utilizar en la descomposición. Obviamente los números primos son infinitos, pero los que más se usan o los que inicialmente se usan son los que se le dieron en esa lista. Cualquier número cualquier número menor de 31, que creo que es el último que está en esa lista, cualquier número menor de 31 que no esté en esa lista es un número compuesto y no se puede usar en este paso 1 porque este paso 1 pide son números primos. Entonces cualquier número que no esté en esa lista, cualquier número menor de 31 que no esté en esa lista que se les dio, no es un número primo, es un número compuesto. Los únicos números primos hasta el 31 son los que se les dio en esa lista y son los únicos que usted puede utilizar para resolver lo que es este paso 1. Entonces, replanteamos. Paso 1 dice que descomponemos los números iniciales en sus factores primos. Los números iniciales son el 6, el 200 y el 28. Yo voy a tomar el 6 y lo voy a colocar acá. Voy a tomar el 200 y lo voy a colocar acá con una respectiva distancia. Y voy a colocar el 28 por acá. Y empiezo lo que es mi descomposición. ¿De qué se trata mi descomposición? Bueno, de irlos fragmentando lo más que pueda hasta que me den, digamos, los resultados que yo espero. Tratar de llevar ese mismo número a 1, o sea, el 6 convertirlo en un 1 al final, usando los números primos que ya me dieron en la lista. Lo mismo con el 200, llevarlo a 1 usando esos números primos, y el 28 llevarlo a 1 usando esos números primos. Entonces, empezamos con el 6, que ya ustedes me imagino que ya están un poco familiarizados con esto, pero vamos a hacerlo de nuevo. En este caso, el 6 debo fragmentarlo con números primos, es decir, con cualquiera de los que están en la lista que ya se les dio para el paso 1. Ahora, ¿cuál es el más conveniente para usar acá en el 6? Bueno, el 6 me doy cuenta que es un número par, y si es un número par puedo usar el 2. Entonces, al usar el 2, divido 6 entre 2, me daría como resultado 3. Como pueden ver, el 6 ya lo disminuí a 3. El objetivo es disminuirlo a 1. Entonces, ya habiendo dividido 6 entre 2, me da 3. Ahora, 3, ¿entre qué otro número lo puedo dividir? No puede ser entre 2 porque 3 no es número par. Por lo cual, entonces, debo usar otro valor. Entonces, el siguiente de la lista es el propio número 3. Entonces, vamos a dividirlo entre 3 porque 3 es otro número primo. Entonces, si yo divido 3 entre 3, me daría 1. Como pueden ver, el 6 ya lo disminuí hasta hacerlo 1. Y ese es el objetivo de la descomposición. Digamos, disminuir el número inicial que nos dieron a 1.
Y en este caso ya yo convertí o disminuí el 6 al número 1 usando estos números primos. Por lo cual entonces yo digo aquí al final que 6 es igual a 2 por 3. Porque son factores primos. ¿Qué quiere decir factores? Pues elementos que se están multiplicando y son primos porque ellos dos, tanto el 2 como el 3, son números primos, es decir, números que solamente admiten dos divisores. Lo mismo voy a hacer con el 200. El 200, el objetivo del 200 es disminuirlo a 1, del mismo modo en que disminuimos el 6 a 1. El 200 también tenemos que disminuirlo a 1 usando números primos. Entonces, ¿cuál es el primero que puedo usar acá? Bueno, yo me doy cuenta que 200 también es un número par. Si 200 es un número par, puedo usar el 2. Entonces, si yo divido 200 entre 2, me daría como resultado 100. Al tener 100, pues ya disminuí el 200 a 100, pero tengo que disminuirlo a 1. Por lo cual, entonces, sigo usando más números primos. Resulta que este 100 sigue siendo también par. Y si es par, vuelvo a usar el 2 sin ninguna complicación. Nótese que esos 2 o ese número 2 está presente en la lista que se nos dio. Así que lo podemos usar sin ningún problema. Entonces, 100 entre 2 me daría 50. Ya disminuí 200, ahora lo convertí en 50. Ahora, de 50, que es el que tenemos ahora, tenemos que seguirlo disminuyendo porque el objetivo es que llegue a 1. Entonces, 50, me doy cuenta que también es otro número par, por lo cual yo voy a colocar acá el 2. Y divido 50 entre 2, me da 25. Entonces, al disminuirlo 50 entre 2 me dio 25. Ahora 200 lo convertí en 25, usando todos esos números primos que llevo, que son estos 3 2 que hay aquí. Luego, teniendo el 25, me doy cuenta que el 25 termina en 5. Si termina en 5, lo puedo dividir entre 5. Y 5 está en la lista que se nos dio, por lo cual yo voy a usar el 5 acá. Si yo divido 25 entre 5, me daría como resultado 5. Y como pueden ver, entonces, ya he disminuido el 200 de ser 200 a ser 5. ¿Usando a quiénes? A todos estos números primos que están acá. Ahora, estando en 5, que es este 5 que está acá, y ya que he usado todos estos para llevar el 200 hasta el 5, pues lo que me falta es convertir ese 5 en un 1, para entonces poder decir que disminuí el 200 hasta 1. Entonces, ¿qué me falta? Pues buscar un número que me divida el 5 y me lo convierta en 1. ¿Y cuál de la lista sería el más idóneo? Pues el propio 5 nuevamente. Y si yo divido 5 entre 5, me daría 1. Y este 5 también está en la lista. Así que hasta este momento he podido disminuir el 200 de ser 200 a ser 1. ¿Usando a quiénes? A todos estos números primos. Entonces, a partir de esto, yo puedo concluir diciendo en esta descomposición que 200 es igual a 2, pero vean que el 2 se está repitiendo 3 veces, por lo cual yo coloco 2 a la 3, indicando que el 2 se está repitiendo 3 veces. Luego coloco por y coloco el otro número que me consiga. El otro número que me consigo es el 5. Pues coloco el 5 y noto que el 5 se está repitiendo 2 veces, por lo cual le coloco exponente 2, indicando que el 5 se está repitiendo 2 veces. Entonces aquí ya está la descomposición tanto del 6 como del 200. Del mismo modo vamos a hacer con el 28. Resulta que el 28 también es un número par, y siendo par podemos usar el 2 que está en la lista.
28 entre 2 nos daría 14. Al tener el 14 resulta que también es otro número par. Lo puedo dividir entre 2. Y 2 también está en la lista. Por lo cual si divido 14 entre 2, me daría 7. Ahora, teniendo el 7 no es un número par, por lo cual no puedo usar el 2 para disminuir el 7. Por lo cual, entonces tengo que buscar otro número que sea idóneo para convertir el 7 en otro número más pequeño. Si usamos el 3 me va a dar decimales, si usamos el 4 me va a dar decimales, si usamos el 5 me va a dar decimales. Si usamos el 6, que el 6 es un número compuesto igual que el 4, pero esos no entran. Digamos que de la lista ya usamos el 2. De la lista podemos usar el 3, pero me da decimales. De la lista podemos usar el 5, pero me da decimales. De la lista, el siguiente es el propio 7, por lo cual vamos a usar ese mismo 7. Si yo uso 7 entre 7, me da 1 como resultado. Es decir que ya con eso logro disminuir el 28 de ser 28 a ser 1, usando ¿a quiénes? A estos números primos que están acá. Por lo cual concluyo diciendo que 28 es igual a 2 repitiéndose 2 veces por el 7. Allí ya he realizado la descomposición, es decir, el paso 1, que es lo que nos están pidiendo en este procedimiento de hallar lo que es el mínimo común múltiplo de estos números iniciales. Entonces, ya he descompuesto cada uno de esos números iniciales. Ahora, entonces, vamos al paso 2. ¿Qué es lo que nos dicen en el paso 2? Bueno, eso, como ya ustedes lo tienen, pues simplemente es leerlo. Tomamos los números comunes y no comunes con su mayor exponente. En este caso, los números comunes y no comunes con su mayor exponente se toman de los resultados del paso 1. Entonces, ya sabiendo eso, entonces analizo los resultados del paso 1. Ahora, ¿a qué se le llama números comunes y números no comunes? Números comunes son todos aquellos números que están presentes en todas las descomposiciones. Ejemplo, vean este 2, el 2 está presente en esta descomposición del 6, aquí está presente el 2 en la descomposición del 6, también está presente el 2 en la descomposición del 200 y también está presente el 2 en la descomposición del 28. Es decir, que el 2 es un número común. ¿Por qué es común? Porque está presente en todas las descomposiciones. Si está presente en todas las descomposiciones es un número común. Mientras que si no está presente en todas las descomposiciones, entonces es un número no común. Como por ejemplo, el 3. El 3 está presente en esta descomposición, pero aquí no está presente. No se cuenta este exponente porque el exponente no es un número, es simplemente las veces que se repite. En este caso, el 3 está presente aquí, pero aquí no está presente. Aquí lo que hay es un 2 y un 5. Y aquí tampoco está presente porque aquí lo que hay es un 2 y un 7. Es decir que el 3 no es un número común porque no está presente en todas las descomposiciones. Del mismo modo, tenemos este 5. Este 5 está presente en esta descomposición, mas no está presente aquí ni tampoco aquí. Por lo cual el 5 es un número no común. Del mismo modo el 7. El 7 está presente en esta descomposición, mas no está presente ni en esta ni en esta. Por esa razón es que nosotros decimos que esos números, lo que es el 3, el 5 y el 7, son números no comunes. ¿Por qué son números no comunes? Porque no están presentes en todas las descomposiciones. Puede que el número esté presente en 2 descomposiciones,
y no está en la tercera, es no común. Si está en 4 descomposiciones, pero no está en una, es no común. Para ser común tiene que estar presente en todas las descomposiciones, como en este caso del 2 que está presente en todas las descomposiciones. Ya habiendo descrito esa diferencia de los números comunes y no comunes, entonces llevamos a cabo el paso 2, que se toma, digamos, los números comunes y no comunes con su mayor exponente. Entonces, en el paso 2 decimos mínimo común múltiplo de los números 6, 200 y 28, que son los números iniciales, y empezamos a tomar los números comunes y no comunes. Primero vamos con los comunes. El común o los comunes son el 2, que en este caso está aquí y está aquí. Ese es el común. Pero hay, digamos, el 2 3 veces presente. Está este 2, está este y está este. ¿Cuál de todos debo tomar? Pues como dice el procedimiento, el que tiene mayor exponente. Entonces, en este caso, este 2 no tiene exponente, se sobreentiende que ahí tiene un 1, pero se dice que no tiene. En este caso, el 2 no tiene exponente. En este caso, el 2 tiene exponente 2. Y en este caso, el 2 tiene exponente 3. Por tal razón, este es el que vamos a tomar porque es el número común con mayor exponente. Por lo cual ese es el primero que yo voy a escribir. 2 a la 3. Como ya tomé ese 2, los otros se descartan. Entonces vamos a colocarle así para descartarlo. Y así para descartarlo. Luego de eso, entonces vamos con los números que son no comunes, que en este caso son el 3, el 5 y el 7. Como los 3 son números no comunes y no existe otro, entonces en el caso de los números no comunes, para el caso del 3 no hay más ningún otro 3, por lo cual ese se toma. Entonces lo escribimos acá abajo como una multiplicación, el 3. Luego, ¿cuál otro tomamos? Bueno, el 5, como no hay más ningún otro 5, entonces ese se toma también, con todo y su exponente. Si hubiese otro 5 con un exponente mayor, se toma el que tenga el exponente mayor. Pero como en este caso nada más hay uno, lo colocamos 5 a la 2, con todo y su exponente, obviamente. Y el 7 también está presente una sola vez y no tiene más ninguno con quien compararse, no hay otro 7 además de él, entonces ese también se toma. Como pueden ver, aquí hemos tomado el común y los no comunes con sus mayores exponentes. El 7 pues no se le ve el exponente, el 3 no se le ve el exponente, pero no hay más ninguno, y el 5 tiene exponente 2 y tampoco hay más ningún otro 5 con el cual compararse para poder saber si va o no va. En este caso, ya nosotros hemos resuelto el paso 2. El paso 2 es simplemente tomar los números comunes y no comunes con su mayor exponente. Ahora, el paso 3, que es el que sigue, para terminar con este ejercicio, ustedes también lo tienen en el material que se les envió. En el paso 3 dice que multiplicamos los números obtenidos en el paso 2. Ya al multiplicarlo habremos conseguido lo que es el mínimo común múltiplo. Entonces, a la hora de resolver, llevamos a cabo toda la multiplicación. En este caso, vamos a ir sacando la cuenta mínimo común múltiplo de 6, de 200, y de 28 es igual, y empezamos a resolver
esto que está acá. Primero, esta potencia es 2 repitiéndose 3 veces, es decir, 2 por 2 por 2. Eso ya lo hemos visto en el tema de potencia. Entonces, 2 repitiéndose 3 veces es 2 por 2 por 2, lo cual sería 8. O lo cual nos daría 8. Luego, este 3, que no tiene exponente, se está quedando como 3 hasta ahí. Luego, 5 a la 2 es el 5 repitiéndose 2 veces, lo cual nos daría 25. Y el 7, como no tiene exponente, se queda tal cual como está allí. Ahora, si nosotros empezamos a sacar la cuenta o a multiplicar, entonces llevamos a cabo esas cuentas paso por paso. Entonces, yo lo voy a hacer acá. Vean acá que tomo los dos primeros, que son en este caso 8 por 3. 3 por 8 me daría 24 hasta donde ya sabemos, ¿no? Entonces ya hemos tomado el 8 y el 3 que están aquí. Luego, después de eso, multiplico por el 25. Nótese que estoy tomando el 8, que ya lo tomé, que era este primero, luego el 3, y eso me dio 24, luego le añadí el 5, que son los números que estoy usando hasta ahora, lo cual, el 25, mejor dicho, que son los números que estoy usando hasta ahora, y aquí saco la cuenta, 5 por 4 me daría 20, 5 por 2 da 10, y 2 que llevaba son 12, 2 por 4 son 8, y 2 por 2, 4. Saco mi cuenta, y aquí me daría 0, aquí me daría 2 y 8, nos da 10, coloco el 0 y llevo una, y una que llevo son 2, y 4 son 6. Es decir, que hasta ahora, con esos 3, llevo 600. Ahora, ese 600, falta multiplicarlo por el último 7 que me queda. Que en este caso es este 7 que está acá. Entonces, hasta ahora he multiplicado 8 por 3, me dio 24, que son 8 por 3, me da 24 acá. 24 por 25 me da 600. Y 600 por el 7 es el que vamos a hallar ahora, que me daría 4200. Porque 7 por 0 es 0, 7 por 0 es 0, y 7 por 7 por 6 da 42. Entonces, ya teniendo esto, este sería el resultado final de toda la operación que estábamos buscando. Daría 4200 el resultado final de toda nuestra operación. Y este claramente es el primer número que es múltiplo de los tres valores iniciales, que son el 6, el 200 y el 28. Este número, 4200, es el número que al mismo tiempo es múltiplo de todos estos tres. Allí habríamos conseguido lo que es el mínimo común múltiplo de 6, de 200 y de 28. Bien, este es el segundo ejercicio de lo que es hallar el mínimo común múltiplo, y se hace exactamente como hicimos el ejercicio anterior. Aquí dice hallar el mínimo común múltiplo de los siguientes números. En este caso son 625, 12, 16 y 77. Y como ya dijimos anteriormente, el mínimo común múltiplo se halla siguiendo los tres pasos que ya ustedes recibieron en el material. Entonces, empezamos con el paso 1.
Para el paso 1, como ya ustedes sabrán, pues se descomponen los números iniciales en sus factores primos. Y ya nosotros tenemos en ese paso 1 una lista de los números primos que podemos usar para descomponer esos números iniciales. En este caso, los números iniciales son estos que están acá arriba, que son el primero 625, el segundo es 12, el tercero es 16 y el cuarto es 77. Entonces, ya sabiendo eso, lo que vamos a hacer con ellos es descomponerlos. Al usar la descomposición, tenemos que tomar en cuenta que los números que vamos a usar son los números primos, especialmente los que ya nos enviaron a nosotros en lo que es el material de apoyo de este tema. Bueno, los que ya yo les envié a ustedes como una lista de posibles números primos que se pueden usar. En el caso del 625, recordemos que lo que queremos es disminuirlo a 1. Por lo cual, entonces, empezamos a buscar, digamos, el número primo más idóneo para poder empezar a reducir este número. En el caso del 625 nos damos cuenta que termina en 5, y si termina en 5 podemos usar el número 5 como el inicial para empezar lo que es la descomposición. Como el número 5 está dentro de la lista que se les envió, entonces lo podemos usar. Entonces, si nosotros dividimos 625 entre 5, nos daría como resultado 125. 125 también termina en 5, por lo cual podemos usar de nuevo el 5. Cuando divido 125 entre 5, me daría 25. Entonces acá colocamos el 25 y resulta que este nuevo 25 también termina en 5, por lo cual puedo seguir usando el 5 que está en la lista. Sería entonces 25 entre 5 nos daría 5, y el 5, por ser un número que termina en 5, también se puede dividir entre 5, por lo cual 5 entre 5 me daría 1, y ahí logré la reducción. Reduje lo que es 625 a 1, por lo cual concluyo acá diciendo que 625, que es la conclusión que va a estar acá abajo, 625 es igual a 5 repitiéndose 4 veces, por lo cual colocamos el 5 a la 4, indicando que el 5 se está repitiendo 4 veces. Luego aplicamos lo mismo con el 12. El 12 es número par. Como el 12 es número par, usamos el 2. Y 2 entre 2 nos da como resultado 6. 6 es un número par, por lo cual usamos el 2 también. Y al dividir 6 entre 2 nos daría 3. 3 en este caso no es un número par, pero lo podemos dividir entre 3 porque 3 está en la lista de los números primos. Por lo cual al dividir 3 entre 3 me daría como resultado 1, y ya reduje el 12 a 1 usando estos números primos que están acá. Luego de eso entonces concluyo acá abajo que 12 es igual que 2 repitiéndose 2 veces por 3. Luego de eso vamos con la descomposición del 16. En el caso del 16, 16 termina en número par, por lo cual podemos usar el 2. Cuando usamos el 2, 16 entre 2 da 8, y 8 es número par. Como es número par, podemos seguir usando el 2. En este caso sería 8 entre 2 nos daría 4, 4 es otro número par, 4 entre 2, porque es número par, 4 entre 2 nos da 2, y 2 también es un número par, por lo cual podemos seguir usando el 2. Entonces, al dividir lo que es el 2 entre 2, nos daría 1 aquí abajo,
Y ya con esto entonces lograríamos lo que es la reducción del número 16, reducirlo a 1, que es lo que nos interesaba en este caso. Al llegar a esto, entonces decimos que 16 es igual que 2 repitiéndose 4 veces, como lo vemos acá. Luego de esto, entonces vamos en busca de lo que es la reducción o digamos la descomposición de lo que es el 77. En el caso del 77, bueno, podemos usar o podemos ir usando cada uno de los números que nosotros ya hemos conocido y hemos tratado. En este caso, pues por lanzarla a pegar, por decirlo de alguna manera, voy a usar el 7, porque el 7 está dentro del grupo que me dieron entre los números primos que se podían usar en el paso 1. Entonces, si yo divido 77 entre 7, me va a dar como resultado 11. Y al darme 11 como resultado, resulta que 11, para dividir 11 o para simplificar el 11, puedo usar también el propio 11 porque también está en la lista de números primos que puedo usar en el paso 1. Lo que me estaría dando como resultado, entonces aquí, el número 1, porque 11 entre 11 me estaría dando 1 como resultado. Al llegar ahí, entonces, puedo decir que 77 es igual a 7 por 11. Teniendo entonces 7 por 11, entonces ya tenemos todas las descomposiciones hechas. Entonces, a partir de allí, vamos entonces a llevar a cabo lo que es el paso 2. Vamos a escribir acá, paso 2, que ustedes ya, digamos que tienen en su material de qué se trata el paso 2. Y como ya saben, pues en el paso 2 solamente se toman los números comunes y no comunes con su mayor exponente. Entonces aquí escribimos mínimo común múltiplo de los números 625, 12, 16, 77. Y cerramos paréntesis. Y empezamos a tomar cada uno de los números comunes y no comunes con su mayor exponente. Vemos que el primero que nos conseguimos es el 5, por lo cual tomamos el 5 ya que es el único 5 que hay. Y en este caso es 5 a la 4. Luego nos damos cuenta que tenemos el 2, pero el 2 está presente aquí como 2 a la 2 y también está presente aquí como 2 a la 4. Tenemos entonces el 2 presente 2 veces. Ahora, ¿cuál de esos dos tomamos? Pues tomamos el 2 a la 4 porque tiene mayor exponente. Y si vamos a tomar este, entonces este lo descartamos, que es el 2 a la 2, ya que ese tiene un exponente menor. Entonces, estaríamos tomando inicialmente el 5 a la 4, luego tendríamos que tomar el 2 a la 4, entonces escribimos por 2 a la 4, porque es el 2 que tiene mayor exponente. Luego del 2 a la 4, entonces buscamos otro de los números y nos damos cuenta que aquí tenemos un 3 y es el único 3 que hay en todas las descomposiciones. Entonces tomamos el 3 y lo escribimos acá, que sería por 3. Luego verificamos a ver si hay otro número y nos encontramos que aquí están el 7 y el 11, que nada más están presentes solamente aquí. Entonces tomamos el 7 y también tomamos el 11. Porque el 7 y el 11 nada más aparecen una sola vez y aparecen es justamente allí donde están ubicados. Entonces tomamos el 7 y luego tomamos el 11.
De eso es de lo que se trata el paso 2. Simplemente seleccionar los números comunes y no comunes con su mayor exponente. El 7 es el único que hay, lo tomamos. El 11 es el único que hay y lo tomamos. El 2 a la 4 es el mayor, es el que tiene mayor exponente, puesto que hay otro 2 a la 2, pero este tiene mayor exponente, que es 2 a la 4. Entonces tomamos el 2 a la 4. Tomamos el 3 porque es el único que hay. Y tomamos el 5 a la 4 porque es el único que hay. Luego de eso, entonces vamos con lo que es el paso 3, para entonces ir finiquitando con lo que es este ejercicio. Entonces vamos con el paso 3. En el paso 3, pues simplemente se multiplican todos los números que fueron hallados en el paso 2, que fueron los que teníamos en este caso acá de último. Entonces escribimos mínimo común múltiplo de 625, de 12, de 16 y de 77. Y empezamos a darle solución. 5 a la 4 es igual a 625. 2 a la 4 es igual a 16. 3 se mantiene como 3. El 7 se mantiene como 7. Y el 11 se mantiene como 11. Lo único que nos falta es dar con el resultado final. Y entonces allí, ahí sí vamos a aplicar lo que es, digamos, la solución manual. Que en este caso sería 625 por 16 inicialmente. Recuerden que aquí estamos tomando estos dos primeros. Entonces los voy a marcar. 625 y el 16. Y vamos a ver qué resultado nos va arrojando esta multiplicación. 6 por 5 da 30. En este caso 6 por 2 da 12. Y 3 que llevo son 15. Coloco el 5 y llevo una. Y 6 por 6, 36. Y una que llevo son 37. Luego aquí 1 por 625 nos da 625. Sacamos la cuenta aquí da 0, aquí da 0, aquí da 1 y 7 son 8, y 2 son 10, vuelve a dar 0, y aquí es 1 y 3 son 4, y 6 son 10. Entonces aquí nos daría 10.000 en este primer resultado. Luego de 10.000 multiplicamos por 3. Aquí está presente el siguiente número con el que estamos trabajando, que es este 3. Ya tenemos 625 y 16, que eran los dos primeros. Eso nos dio 10.000. Y ahora lo vamos a multiplicar por 3, lo cual nos va a dar como resultado, pues, 30.000 en este caso. 3 por 0, 0, 3 por 0, 0, 3 por 0, 0 y 3 por 0, 0. Lo último es 3 por 1, da 3 y nos va a dar como resultado 30.000. Ese 30.000 lo vamos a multiplicar ahora por 7, que es básicamente el que nos falta. Entonces, bueno, el penúltimo que nos falta. Acá en la multiplicación por 7, veamos que aquí ya tenemos el 625, el 16, tenemos el 3, tenemos el 7. Vamos a resolver el 7 a ver cuánto nos da. Aquí 7 por 0 es 0, 7 por 0 es 0, 0 y 0. Luego 3 por 7 nos da 21, lo cual nos da 210.000. 210.000 es lo que nos da hasta el uso del 7. Entonces aquí colocamos 210.000 y lo único que nos falta es multiplicar por el 11, que es el que nos queda, que este es el último factor.
Cuando resolvemos 1 por todo esto me deja todo igual, que sería 210.000. Luego, al multiplicar el otro 1 por todo esto, me deja tal cual todo como está. Y sacando la cuenta sería aquí 0, 0, 0 y 0. Luego, aquí 1 y 0 nos da 1, 2 y 1 nos da 3 y aquí nos da 2. Entonces nos da 2.310.000. Este sería el resultado de lo que es el mínimo común múltiplo. 2, 3, 1 con 4 ceros. 1, 2, 3 y 4. Este sería el resultado del mínimo común múltiplo que estábamos buscando. Hasta allí estaríamos hallando entonces el mínimo común múltiplo de todo este número que está acá.